Entonces el mercado interno de las barras de drogas es importante y para eso necesitan quien les surta de estos estupefacientes, y en la Ciudad de México, como en Guadalajara, que es lo que yo he estado investigando, sí, efectivamente se surten de grupos criminales, y ahí es cuando hay un nexo y cuando hay una infiltración criminal, que lo que las barras aparentemente están haciendo es actuar a imagen y semejanza de los cárteles. Eso no hay ni la menor duda. Pronto no nos dimos cuenta cómo las barras bravas comenzaron a replicar estos mensajes de terror que son similares a las cosas del crimen organizado, pero le ponen afuera amenazas de muerte en cartulinas que a mí me parecen bastante similares a las narcomantas de los cárteles de las drogas. Estas expresiones de barra brava se han hecho un espejo con la del crimen organizado. Entonces estamos viendo que ya están relacionados con homicidios, que ya están relacionados con delitos muy graves. Los equipos de fútbol tienen un gran peso político en cada una de sus entidades y a través de ahí se financiaron muchas campañas políticas. De repente nos damos todos golpes de pecho, sobre todo los directivos de las grandes empresas, diciendo, ¿cómo es posible que no vimos esto? Hombre, es que estás acostado con el enemigo desde hace décadas, simplemente ahorita estás pegado el grito en el cielo porque ya vienen las sanciones. Vienen los regaños, viene que te cancelan, te obligan a vender el equipo, a pagar la multa de 1.5 millones como lo que pasa con el Gallos Blanco. Donde estaban las barras había mucho cruce de droga, había por supuesto una intención de parte de los equipos de que las zonas de las gradas que se le daban a las porras se volvieran zonas de tolerancia. No había vigilancia, no había cámaras para poder registrar lo que estaban haciendo. La credencialización tan famosa que ahora están intentando hacer. En mítines políticos son usados también estos barras o estos grupos de golpeadores a la usanza de los Claudios de Coajimalpa para ir a reventar mítines, para ir a reventar manifestaciones, para ir a reventar eventos políticos. Es altamente lucrativo el odio y es altamente lucrativo trasladarlo a la parte deportiva. El ódiame más del América. Si se acaban las barras, se acaba un negocio fabuloso para los directivos, para las propias barras y para muchas personas que están metidas en la delincuencia organizada. Que las autoridades siempre van un paso o dos atrás de los delincuentes. Y el hecho de que hoy solamente hay un puñado de personas detenidas y que las responsabilidades penales no hayan alcanzado a los grandes directores deportivos, a los grandes dueños de estas empresas deportivas, creo que nos habla también de una justicia selectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava de Revelaciones? Vamos a platicar de este tema que por supuesto está candente y que se tiene que profundizar. Qué mejor que hacerlo con expertos en la materia. La participación del crimen organizado en las barras que tienen muchos años en nuestro país, que han jugado un papel determinante en el incremento de la violencia en los estadios. Saludo con mucho gusto a dos amigos, a dos admirados periodistas. Antonio Nieto. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches a ti y a todos tus seguidores y televidentes. Gracias. Óscar Valderas, mi querido Óscar. Hola, Jesús, gracias por la invitación. Hola, querido Toño. Listos para entrarle al debate. Muchas gracias. Pues yo la primera pregunta que pongo sobre la mesa, y voy contigo, querido Toño, es el narco detrás de las barras deportivas, detrás de las barras del fútbol mexicano. Sí, Jesús, mira, es indudable y he tratado de estar recopilando información al respecto, documental de las diferentes fiscalías, y tienen poca información al respecto. Es algo muy nuevo en cuanto a inteligencia policial. Nosotros lo hemos venido sospechando pues, desde hace algunos años, pero en cuanto a inteligencia policial es relativamente nuevo este procesamiento de la información, pero sí efectivamente hemos descubierto que algunas barras, yo lo que he podido documentar, es que algunas barras utilizan sus nexos con los narcomenudistas para surtir a los propios miembros de las barras de drogas. Entonces, no es un mercado chico. Por ejemplo, el América, de acuerdo con cifras oficiales que tiene la Liga BBVA y tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, capitalina, tiene 11,400 más o menos afiliados. Son bastantes, ¿no? Entonces, y estoy llamando barristas y grupos de animación, no aficionados.
Estoy hablando específicamente de los que llegan a hacer viajes, que apoyan al equipo cada 15 días. Entonces el mercado interno de las barras de drogas es importante y para eso necesitan quien les surta de estos estupefacientes, y en la Ciudad de México, como en Guadalajara, que es lo que yo he estado investigando, sí, efectivamente se surten de grupos criminales, y ahí es cuando hay un nexo y cuando hay una infiltración criminal. Que las barras, digamos, estén siendo lideradas por cabecillas del narco, no. Eso no lo tengo yo documentado por lo menos. Pero sí que hay una liga, sí que hay un nexo por esta situación. Y también, Jesús, resaltar que lo que las barras aparentemente están haciendo es actuar a imagen y semejanza de los cárteles. Eso no hay ni la menor duda. Lo hacen, ¿por qué? Pues porque la cultura, la narcocultura, la sociedad, el núcleo criminógeno, las familias criminógenas en las que han nacido en cualquier parte del país, se presta para que este tipo de personajes que buscan recurrir a la violencia y recurrir a la vida fácil de revender boletos, a la vida fácil de estar extorsionando a los propios integrantes de las barras o estar robando a la gente que acude al estadio cada 15 días, pues vaya, es un caldo de cultivo o es un terreno fértil para que haya todo tipo de delitos y para que efectivamente empiecen a mirar cómo actúan los grupos delictivos y hacerlos así a imagen y semejanza. Hemos podido documentar, y lo platicaremos si te interesa y si a tu auditorio le interesa un poquito más tarde, incluso de secuestros tipificados en el Código Penal, pero realizados por miembros de las barras hacia sus contrarios. Entonces, eso es lo que yo he encontrado, Jesús. Mi querido Oscar, ¿cuál es tu primera lectura de este tema que vaya, que ha generado tanta controversia y tanto interés en los últimos días? Yo quisiera hacerme un poquito para atrás, un poco para entender el origen de las barras. La primera barra que se tiene registro, que es de 1967, es una barra conocida como Tito Tepito y alentaba al Atlante, pero no era una barra brava, era una barra, digamos, que tenía como su origen alentar juntos al equipo, cantarle juntos, hacerle fiesta. Después viene todo el modelo argentino y en el 96 es cuando se importa este modelo de barra brava con el Pachuca, la llamada Ultratusa, que tenía un objetivo muy claro: hacer una presión intimidatoria contra el rival. Y su gran origen, por ejemplo, son las bombas de humo. Esa es la forma con la cual infundían temor dentro de sus estadios. Y después ese modelo de ir infundiendo temor y hacer presión se empieza a desbordar de manera disfrazada de rivalidad deportiva. Recuerdo, por ejemplo, el nombre del viejo estadio del Santos, le llamaban la Casa del Dolor Ajeno, y tenía como idea justamente hacer sufrir al rival. Como la Bombonera, la Casa del Toluca, durante mucho tiempo el equipo le metió mucho dinero al marketing de hacer que era de verdad el descenso a los infiernos. La gente iba a sufrir, iba casi a ser torturada dentro del estadio. Y después los cantos de estas barras se fueron disipando y se fueron moviendo a fronteras cada vez más terroríficas. Recuerdo uno que escuché con Pumas que decía: corrieron para acá, corrieron para allá, y a todos esos los vamos a matar. Y creo que coincido con el diagnóstico que hace Antonio en cuanto a que de pronto no nos dimos cuenta cómo las barras bravas comenzaron a replicar estos mensajes de terror que son similares a las que usa el crimen organizado. Vimos hace poco a los aficionados del Monterrey muy inconformes con la manera en que Javier Aguirre llevaba la dirección del equipo, finalmente cesado y sustituido por José Manuel Bucetich, pero le ponen afuera amenazas de muerte en cartulinas que a mí me parecen bastante similares a las narcomantas de los cárteles de las drogas. Y poco a poco fueron mimetizando hasta que lo que vimos el sábado pasado en el Estadio Corregidora me parece que es la representación máxima de cómo estas expresiones de barra brava se han hecho un espejo con la del crimen organizado, pero no sucedió de manera espontánea. Este acercamiento de las barras, como bien dice Antonio, con los vendedores de droga, con el secuestro, con la extorsión, también con la prostitución forzada dentro de las barras, hay mucho servicio de explotación sexual, fueron borrando las fronteras entre lo deportivo y lo criminal. Y lamentablemente lo que vimos fue justo eso,
los cuerpos desnudos, grabar a las víctimas inconscientes en un charco de sangre para después subirlas a YouTube, las imágenes que se tomaba la gente en selfies con la víctima tirada para después presumirla como un trofeo, como hace la gente que se toma un video, se toma unas fotos. Cabezas. Somos gente del Mencho, somos gente del Chapo Guzmán, pues somos la gente de la Rebel, somos la gente del Ritual del Caos, somos la gente de la Resistencia al Azul, de la Barra 51 del Atlas. Lamentablemente no nos dimos cuenta en qué momento ambas expresiones, la deportiva más extrema y la criminalidad más violenta, se volvieron casi iguales. Este punto que sitúas, mi querido Oscar, la delincuencia extrema, la violencia extrema, y ya nos adelantabas, Toño, el secuestro de rivales como una forma de operar de las barras. Sí, rápidamente esto ocurrió el 4 de marzo pasado, cuando el equipo de León visitó a Juárez y ya había viejas rencillas, ya había habido topones, como ellos los dicen, y pues se darán cuenta que el lenguaje es el mismo que la delincuencia organizada, ¿no? Los topones son enfrentamientos entre barras o entre grupos delictivos. Entonces 3 de los cabecillas de la Barra de León son secuestrados, literal, son llevados por la fuerza a un domicilio donde son desnudados. A uno que tenía rastas se las tuzaron, los grabaron, los golpearon, les quitaron sus cosas, su dinero, les quitaron las playeras que llevaban, las banderas, los trapos, y los exhibieron, ¿no? Evidentemente esa información se subió a las redes de estas barras, pero después fue borrada y no hay una denuncia ante la Fiscalía Estatal, pero sí pudimos documentarla y recuperar y entrevistar a uno de los involucrados en este caso. Y bueno, pues este es un delito que se tipifica hasta con 90 años de prisión. O sea, no fue un juego, no fue una riña, ¿no? Literalmente privaron de la libertad a 3 personas a quienes obligaron a estar en un domicilio, a ser grabados, a ser desnudados, humillados y después asaltados, ¿no? Entonces estuvieron secuestrados horas antes del juego, alrededor de entre 3 horas y 4, y después fueron liberados. Esto es un secuestro, no importa que haya durado solo 3 horas, no importa que no hayan pedido a sus familiares rescate, a quienes exigieron dinero y exigieron objetos que para las barras son codiciados, como los trapos, son pues una especie como de banderas o que se colocaban, porque ya no dejan entrar al estadio con los trapos, pero entiendo que las barras siguen cargando con ellos. Entonces esto nos habla, o es un representativo de cómo están operando estas barras, que en estados problemáticos o en estados, ya no sé cuál estado no es problemático en cuanto al narcotráfico en el país, pero bueno, en Juárez ha sido una plaza histórica problemática por el narcotráfico, y que se estén dando este tipo de situaciones, pues Guanajuato, un estado también muy vulnerado por el crimen organizado, y pues bueno, que se estén dando estos casos llama muchísimo la atención. La Barra 51 es también un ejemplo, porque ellos fue fundada por algunos expandilleros que formaban parte de Sur 13, no es la pandilla original de pochos o de estados de mexicoamericanos, es una pandilla de Guadalajara formada a principios de los años 90, que quizás agarra el mismo nombre, pero no es asociada con esta que es probablemente la pandilla más famosa del mundo, una de las más famosas, la Sur 13, y tienen ese código o ese lenguaje de proteger territorios, de proteger colonias y de ir a robar trapos o banderas o playeras del equipo del Guadalajara o de las Chivas de Guadalajara a partir de la violencia. Entonces, esta barra, que fue una de las involucradas en el lamentable, la tragedia ocurrida en la Corregidora, y pudimos documentar también con documentos de la Comisión Nacional de Seguridad, que tienen nexos con una persona que apodan La Tripa, que es un cabecilla del narcomenudeo de la zona de Zapopan, para el cártel Jalisco Nueva Generación. No es una persona ligada directamente con el Mencho, porque es una pandilla, era una pandilla reclutada por el cártel de Jalisco hace unos 10 años, pero que es quien surte de estupefacientes a esta barra, y que está relacionada con una carpeta de investigación por el asesinato de un joven en el 2020. Entonces,
lo mataron a golpes después de un partido del Atlas en el Estadio Jalisco. Entonces estamos viendo que ya están relacionados con homicidios, que ya están relacionados con delitos muy graves. Entonces creo que, como dice Oscar, no lo veíamos, no nació de ayer este tipo de confrontaciones o esta problemática, pero vaya, tampoco habíamos sido testigos de que estuvieran operando pues como si realmente aspiraran a ser un cártel, a empezar, después que me imagino van a extorsionar a las personas que van al estadio o a los vendedores de cervezas, de cacahuates, y diciendo yo soy de la Rebel y me tienes que pagar un derecho de piso, no lo sé, o sea, son cosas que están pasando y que creo que la autoridad había minimizado. Por último, Jesús, yo hace unas horas platiqué con autoridades capitalinas que a raíz del reportaje que sacamos, pues me preguntaron, oye, pues fíjate que ese informe pues estaba muy confidencial, pero a partir de esto pues ya sabemos la lectura que le vamos a dar, y van a empezar a hacer operativos o hacer trabajo de inteligencia en los estadios para recuperar información y datos fehacientes de quiénes son los líderes que están provocando este tipo de complicaciones o de violencia para evitar que pase en la Ciudad de México con Cruz Azul, Pumas o América. Mi querido Oscar, aquí hay un tema que plantea también Toño, tú lo mencionabas. Realmente no nos dimos cuenta, porque a final de cuentas las barras han sido patrocinadas, apoyadas por los propios dueños de los equipos. Y los dueños de los equipos son los grandes empresarios, los hombres de dinero de este país. Mira, el crimen organizado, cuando solemos pensar en él, siempre lo pensamos en los términos de las narcoseries o de las películas, ¿no? Pensamos siempre en el sicario, en el halcón, en el vendedor de droga. Y la verdad es que hay otras expresiones de la criminalidad organizada que yo te diría que no solamente no generan rechazo entre los hombres del dinero y del poder en México, que son definitivamente empresarios del fútbol, sino que además son deseados dentro de la propia industria. Y son los delincuentes de cuello blanco. Durante mucho tiempo el fútbol mexicano estuvo infiltrado por el crimen organizado en delitos de cuello blanco. Lavado de dinero, desvío de capitales, el financiamiento de campañas electorales para que este candidato que había prometido regresar el equipo a tal ciudad pueda llevar a cabo su cometido. Es decir, durante años esto fue un secreto a voces que además se comentaba de manera natural. Los equipos de fútbol tienen un gran peso político en cada una de sus entidades y a través de ahí se financiaron muchas campañas políticas. Sin embargo, ese es el tipo de criminalidad que gusta. El que aporta dinero, genera dividendos, te puede hacer ganar una campaña, puede poner dinero por una regiduría, puede blanquear capitales y después mandarlos a una cuenta en algún paraíso fiscal, y ahí no hay problema, ahí no pasa nada. El problema entonces es cuando viene este otro rostro de la criminalidad organizada que definitivamente está conectada, ¿no? con el cuello blanco. Entonces vemos la violencia, vemos los golpes, vemos la sangre, vemos estos actos atroces, y entonces de repente nos damos todos golpes de pecho, sobre todo los directivos de las grandes empresas, dicen, ¿cómo es posible que no vimos esto? Hombre, es que estás acostado con el enemigo desde hace décadas, simplemente ahorita estás pegado el grito en el cielo porque ya vienen las sanciones, vienen los regaños, viene que te cancelan, te obligan a vender el equipo, a pagar la multa de 1.5 millones como lo que pasa con el Gallos Blancos. Pero por supuesto que sabíamos, por supuesto que nos dimos cuenta. Y la gente que somos aficionados al fútbol y que vamos recurrentemente al estadio, como es mi caso, por supuesto que nos dábamos cuenta que donde estaban las barras había mucho cruce de droga. Había, por supuesto, una intención de parte de los equipos de que las zonas de las gradas que se le daban a las porras se volvieran zonas de tolerancia. No había vigilancia, no había cámaras para poder registrar lo que estaban haciendo. La credencialización tan famosa que ahora están intentando hacer es una estrategia fallida que ya ocurre, por ejemplo, en el Estadio Azteca, y uno puede entrar con su credencial, y uno entra con la credencial de Juana Pérez, que tiene 14 años, y uno es Óscar Valderas, de 34, pero no se checan las credenciales. Es decir, por supuesto que existieron todos los indicios para poder prevenir esto que sucedió. Y además, Jesús, yo haría una reflexión. Si lo que vimos el sábado en la tarde-noche en el Estadio Corregidora es una expresión de choque entre dos grupos criminales, es terrible y es preocupante. Pero si lo que vimos es una expresión de aficionados al fútbol que en la turba, en la multitud, se asumen con la violencia del crimen organizado y la replican de manera espontánea, es aún más preocupante y más peligroso.
porque significa que somos una sociedad que ha normalizado tanto la violencia que basta una pequeña chispa para que todos nos volvamos y repliquemos esos comportamientos atroces que hemos visto en las empresas criminales. Trasladan estas rivalidades, el del narcomenudeo, Toño, a las tribunas, porque efectivamente había gente que nos decía, ya ha habido broncas, recordaban lo que sucedió con León cuando sacaron una pistola, lo que sucedió en Nuevo León, pero algo que llamó mucho la atención fue desnudar a los rivales, desnudarlos de esa manera. Trasladan ese comportamiento, esa rivalidad, se normaliza esta violencia, como dice Oscar. Sí, por supuesto, creo que no sé si se va a trasladar a otros focos de la vida, ¿no? O sea, después vamos a ver a clubes, digamos, de golf o clubes de básquetbol o de aficionados de algún otro deporte que hagan lo mismo. Pues me parecería muy grave, pero creo que todo apunta a una descomposición totalmente de la juventud, que ha caído pues en esta dinámica de violencia y que ha caído irremediablemente en la imitación de lo que está viendo todos los días no digo en las noticias, que lo está viendo pues en las esquinas de su colonia, que lo está viendo en la colonia de enfrente, que ya a un tío está en la prisión, que un tío lo levantaron, que este tipo de cosas sí se van normalizando. Y lo que yo te quiero comentar, Jesús, es que si bien es cierto que sabíamos que en las barras había un tema de narcomenudeo, había un tema o temas delictivos, nunca habíamos dimensionado qué grupos delictivos estaban infiltrados en estos grupos. Y a lo que me refiero con esto es que sucede como en la cárcel, en las barras, no importa si tú tienes un primo o el que te surte de drogas a ti para tu grupo, el que te toca, o la célula que te toca a ti de la barra es de la Unión, o si es del autodenominado Cártel de Tláhuac, no importa, si son de la barra, no hay rival, o sea, no es como de, no, pues yo soy de la Antiunión, entonces nos vamos a madrear aunque somos de la barra, no, sucede como en la cárcel, ahí todo mundo paga por protección, en la propia barra pagan por protección, se acomodan, digamos, de tal manera en las colonias para hacer este tipo de delitos. Por ejemplo, yo he documentado que la Monumental tiene nexos con Santa Julia y la Pensil, que ahorita es una zona muy conflictiva de homicidios y que tiene presencia la Unión y el Gregory, el Robert, que han sido gente, generadores de violencia y que conviven en la misma barra y que, digamos, tienen una zona de influencia a diferentes colonias donde jalan gente. Y Jesús, otra cosa a resaltar, también las barras tienen nexos con porros. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está extendiendo esta cuestión de la imitación y que puede detonar este tipo de violencia en otro tipo de eventos. Yo tengo documentado que en la Monumental hay una persona que tiene nexos con la Prepa 9, con porros de la Prepa 9 en Aragón. Por aquí tengo el apodo, el Luzcas. Entonces, tenemos fotografías de él con los grupos porriles, tenemos fotografías donde le hace un seguimiento, el C4 le hace un seguimiento, diferentes tipos de cámaras, en eventos donde ha habido violencia, de marchas, de manifestaciones o de golpizas a otros estudiantes en la prepa, y que esos mismos de pronto se quitan la playera o el de la prepa o se quitan y se van al estadio a apoyar a la América, aunque en teoría pues las prepas son de otra rivalidad, ¿no? No importa. En meetings políticos son usados también estos barras o estos grupos de golpeadores a la usanza de los Claudios de Coajimalpa para ir a reventar meetings, para ir a reventar manifestaciones, para ir a reventar eventos políticos. Son los mismos que están en las barras, son los mismos que encueran a sus rivales en los estadios. Entonces, ¿qué está pasando? Insisto mucho en esto porque es lo que viene a futuro. Si las autoridades no hacen algo para realmente erradicar o frenar ese problema, que yo realmente lo veo muy difícil, yo realmente lo veo muy complicado, que es como decir, vamos a acabar con los grupos delictivos de la Ciudad de México, nomás porque hacemos miles de operativos. Pues no. Entonces creo que el futuro va por ahí. No quisiera ver que en una manifestación política o imagínate en una prepa, que haya este tipo de manifestaciones como las que vimos en la Corregidora,
Bueno, pues estos nexos o estas redes de vínculo que las autoridades han estado documentando, están poniendo el ojo a eso para hacer una planeación o una estrategia para evitar futuras tragedias. Claro. Me quedo, Oscar, vivimos una situación en donde parece que no hay salida con estos grupos. Yo creo que coincido con el diagnóstico que hace Toño. Me parece que es sumamente complicado y no van a ser con buenos deseos como se va a acabar el tema de la violencia en los estadios, y tampoco va a ser una solución que venga desde los directivos y desde la gente que son los dueños de los equipos. Ellos tienen fuertes intereses económicos y además fuertes intereses deportivos de que las barras continúen y que el lenguaje de odio disfrazado de rivalidad deportiva se mantenga. Es altamente lucrativo el odio, y es altamente lucrativo trasladarlo a la parte deportiva. El ódiame más del América, la imagen que horas antes había subido a sus redes sociales el propio equipo de los Gallos Blancos, donde aparecen todos subidos en un ring diciendo esta pelea la ganamos todos, o me parece que combatimos a muerte, hablando de un partido de fútbol, pero trasladándolo casi al lenguaje de la guerra. Yo creo que no va a ir por ahí. Yo creo que la presión para que desaparezcan las barras tiene que venir de la gente que estamos enamorados de este deporte, que queremos regresar a los estadios como lugares seguros, como lugares donde podemos llevar a la familia, a los hijos, a los sobrinos. De ahí va a venir la presión. No va a venir de un puñado de altos funcionarios deportivos, ni de un grupo de pseudoaficionados disfrazados de barristas, sino donde está realmente el corazón de este deporte, que es en los aficionados. Pero no veo lamentablemente voluntad política para terminarlo. En 2007 Nuevo León fue el primer estado en tipificar el delito de violencia en espacios deportivos, y en 2011 le siguió Querétaro. Y mira, de qué poco ha servido haber tipificado el delito cuando no le están ocupando. Las personas que están detenidas por otro tipo de delitos, por homicidio en grado de tentativa, por lesiones, por ataques a la propiedad privada. Pero es un tema, Jesús, es un tema económico, como todos los temas que tienen que ver con el ataque al crimen organizado. Si se acaban las barras, se acaba un negocio fabuloso para los directivos, para las propias barras y para muchas personas que están metidas en la delincuencia organizada. Así que se ve complicado, toca muchos intereses lamentablemente, pero me parece que un primer elemento para comenzar a recuperar los estadios para los aficionados es justamente esto: hablar de qué es lo que está pasando en esos espacios y cómo los tomamos de vuelta. Quiero pedirles, tengo un minuto para cada uno, una reflexión final sobre este tema, mi querido Antonio. Empiezo contigo. Mira, Jesús, nada más te quería enseñar. Este es uno de los, o es el objetivo prioritario, ahorita no sé si se alcanza a ver el LUSCO, el objetivo prioritario de las autoridades capitalinas, porque es el que más han podido documentar los nexos con porros y los nexos con narcomenudistas al interior de la barra. Pues creo que es una de las más numerosas o de las más importantes de México, que es la Monumental. Y para concluir, Jesús, pues mira, no sabemos a ciencia cierta o no hemos podido documentar que realmente qué trasfondo tiene lo que ocurrió en Querétaro. Hay mucha especulación, han circulado información falsa, han circulado comunicados del cártel de Jalisco, han circulado comunicados del Beto de Huachicol, o sea, y generalmente han sido muy dudosa la procedencia de esta información. Y la fiscalía, yo te puedo decir una cosa: en el momento en que se da esta tragedia, se dan las golpizas y se empiezan a documentar y empieza a circular en redes sociales, debió haber estado el Ministerio Público en el lugar de los hechos, debió de haber una unidad pericial, agentes de investigación que dieran fe de los hechos. ¿Para qué? Para que justamente no se prestara la especulación de que hay muertos y de que a varias personas que estaban muertas se las llevaron al hospital, y que si se mueren en el hospital, pues o bueno, si dan fe de que habían perdido la vida, pues va a ser una notificación legal del hospital y ya no cuenta como que murieron en el estadio. Para eso debió haber estado la autoridad ministerial y no había nadie. O sea, en los videos vemos a policías municipales, vemos a la empresa de seguridad privada, pero nunca después de los hechos vemos a peritos llegar a fijar, o al menos yo no los vi. Si estoy equivocado, por favor corríjanme, pero no había peritos levantando indicios, fijando imágenes de la sangre, fijando imágenes
de dónde pudieron haber ocurrido los hechos, entrevistando a testigos, entrevistando a empresas de seguridad, recabando testimonios. Por eso, Jesús, no vamos a saber, por lo menos del lado periodístico, documental en la carpeta de investigación, un motivo o un trasfondo de lo que ocurrió en Querétaro. Esto se va a prestar mucho a la especulación, el actuar de las autoridades va a quedar en entredicho, va a quedar la información que la gente ya agarró, falsa o verdadera, ya la gente la tiene. Incluso vimos periodistas reconocidos, de empresas reconocidas, dar 17 muertos y después de 3 días recular. Entonces, Jesús, mi conclusión es que estas cosas no pueden pasar y que las autoridades de justicia, en este caso las de Querétaro, debieron haber actuado de una manera más profesional, aunque el gobernador diga que tiene una gran fiscalía y que wow, ya hay 14 detenidos, me parece, y que los van a procesar por el delito que tiene la más alta penalidad. Creo que fuimos testigos no solo de la barbarie, no fuimos testigos de cómo el narco y la imitación de la delincuencia organizada nos ha alcanzado en su máxima expresión, sino también de que las autoridades siempre van un paso o dos atrás de los delincuentes. Oye, Oscar, además de pedirte tu reflexión, algo que tocó ahorita Toño, que es importante, el papel de los medios. Efectivamente, David Medrano dijo 17 muertos, después señaló que le había ganado el sentimiento, pero algo que me llamó mucho la atención es que después del hecho, varios periodistas deportivos exigían la desafiliación del Querétaro y después cambiaron el discurso. Ya no querían la desafiliación porque afectaba a los futbolistas y afectaba a las familias. ¿También qué lectura le damos a ese tipo de comportamiento? Bueno, yo creo que también, yo creo que si esta fue una prueba para el periodismo, lo que sucedió el sábado en la tarde-noche, creo que como gremio fallamos. Me parece que lamentablemente hubo quienes fallaron espectacularmente. No solo fue David Medrano, en multimedia se aventaron una de decir que tenían 35 muertos. Récord también cayó. El 1+1, ¿no? El 1+1, todo el mundo, muchos cayeron en la espectacularidad de las imágenes y en esta necesidad de ganar la nota, como nosotros le llamamos, de dar a conocer una primicia. Y yo tengo la idea de que cuando se trata de vidas humanas, cuando se trata de la dignidad de alguien, lo más importante no es ganar la nota ni la cifra, es poder hacer un paso hacia atrás, la información que tienes, dar un respiro. Claro que todos andamos con la cabeza caliente, pero decir, hombre, primero la rigurosidad, primero el dato, primero conocer qué es lo que realmente está pasando. Y me parece que es una prueba para el periodismo cómo tenemos que actuar, cuando sucede este tipo de hechos violentos, la mesura que hay que tener, la cabeza fría, la urgencia de confirmar y reconfirmar. En el periodismo tenemos un dicho: si tu madre te dice que te ama, tómalo con cautela y verifícalo con 3 fuentes, ¿no? Y me parece que aquí habría que hacer una reflexión como gremio: qué hicimos mal, qué hicimos bien, y sobre todo no olvidar que el periodismo es una herramienta que debe tener una función social, que cuando hablamos de desaparecidos tenemos que también nosotros activarnos a decir, buscar en los hospitales dónde están estos nombres, dónde están estas personas que están desaparecidos o están recibiendo atención médica, y también, claro, una vía de denuncia. Lo que pasó en el Estadio Corregidora, como dice Toño, es inaceptable. No se protegieron las escenas del crimen, no se tomaron, no sabemos si hay cámaras de vigilancia que registraron algo, no conocemos mucha información, y el hecho de que hoy solamente hay un puñado de personas detenidas y que las responsabilidades penales no hayan alcanzado a los grandes directores deportivos y a los grandes dueños de estas empresas deportivas, creo que nos habla también de una justicia selectiva, a la que hay que criticar desde los medios, porque ahí hay una responsabilidad primaria sobre lo que sucedió, y si no hay un castigo ejemplar a las cabezas de estas empresas, vamos a seguir viendo lamentablemente estos hechos de violencia. Pues yo de verdad, como siempre, les agradezco muchísimo a ambos que estén con nosotros aquí en La Octava, su generosidad, ya saben la admiración y respeto que les tengo. Mi querido Oscar Valderas, muchas gracias. Hombre, muchas gracias a ti, Jesús. Gracias, Toño. Un abrazo. Mi buen Toño Nieto, 7 letras, muchas gracias. Cuídate, Jesús, saludos a La Octava y a todo tu auditorio.